Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, en la que tocaré un tema que ha estado al parecer muy por debajo de la mesa en el escenario político venezolano, porque si bien para nadie es un secreto que el juicio contra Leopoldo López de alguna manera ha sido objeto de tergiversaciones y de amaños, hay una serie de situaciones y contextos jurídicos que permiten establecer una clara concepción de que lo que está pasando en esa audiencia, en ese juicio contra Leopoldo López, presenta una serie de irregularidades que desde el punto de vista del derecho y de las ciencias jurídicas marcan una especie de aberración o de abominación para la disciplina en sí. Me refiero a que poco se ha hablado de la audiencia de apelación del opositor encarcelado Leopoldo López, que terminó sin fallo alguno esa maratónica audiencia. Se lo informaron diversos medios nacionales e internacionales. La BBC Mundo se hizo eco de una información en la que publicaba que tras una maratónica sesión de 12 horas, información del 23 de julio, la audiencia de apelación del encarcelado dirigente de oposición de Venezuela, Leopoldo López, terminó la madrugada del sábado, la madrugada del día sábado 23 de julio, sin que se emitiera ninguna sentencia. La vista se llevó a cabo en la Corte de Apelaciones a puerta cerrada, sin que medios ni observadores tuvieran acceso a ella, lo que suscitó enfurecidas críticas de varios sectores, porque sí, sin duda alguna ha habido un oscurantismo. Y ya eso pasa por analizar el hecho de que por qué tiene que haber oscurantismo y también mucha reticencia por parte de las instancias judiciales en un caso que de alguna manera tiene mucha repercusión pública y en la esfera pública, porque se trata de un personaje político, de una figura política. Si bien es una persona con derecho natural que debe responder ante la ley como cualquier otra, entonces se entiende por ese aspecto y esa perspectiva que el juicio debe hacerse a puerta cerrada, pero al tratarse de una figura pública podría emitirse algún tipo de reporte en la que se conozca o en el que se conozca que de alguna manera el proceso está llevando a cabo de tal o cual manera. Pero familiares de López informaron a la prensa que pasarán al menos 10 días hábiles, es decir, 5 días de una semana y 5 días de otro, para saber si se ratifica o no la condena de más de 13 años de cárcel que enfrenta el político venezolano. Recordemos que la administración pública no trabaja ni sábados ni domingos, es decir, no trabaja los fines de semana en Venezuela. Por ello la pena, o la mejor dicho, la sentencia se conocerá en 10 días hábiles sobre el fallo, ya sea a favor o en contra de las apelaciones de Leopoldo López para tratar de lograr su libertad. Sí, esa fue la pena de 14 años que le impuso un tribunal capitalino en septiembre del año 2014. Recordemos que López fue acusado de estar detrás de violentas protestas que estallaron contra el gobierno en febrero de 2014 y que dejaron 3 muertos, o mejor dicho, 43 fallecidos, 43 muertos y decenas de heridos. Pero algunos hablan de que hay alteración de pruebas y ya eso pasa por un análisis semántico pero también jurídico para determinar si realmente son ciertas las afirmaciones de que ha habido amaños en este juicio contra Leopoldo López. Pongámoslo en perspectiva para que podamos entenderlo. Juan Carlos Gutiérrez, el abogado de Leopoldo López, abogado defensor, a la salida del tribunal dijo lo siguiente, y cito: las evidencias que nosotros presentamos el día de hoy traen como inexorable consecuencia la nulidad absoluta de esta sentencia. Esas pruebas que presentamos demuestran la alteración del material probatorio en fase de juicio. Eso lo explicó a la vez que insistía en la inocencia de su representado y pedía a la Corte que le otorgara la libertad plena. Según informó a través de su cuenta de Twitter, López reiteró también su inocencia durante la audiencia y asumió la responsabilidad por denunciar al Estado venezolano como corrupto, ineficiente, antidemocrático y represor. Mientras, fuera del Palacio de Justicia, decenas de simpatizantes de Voluntad Popular, que es el partido político fundado por Leopoldo López, pedían a gritos: liberen a Leopoldo. Sin embargo, durante un acto oficial, el diputado Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional y al parecer ex número 2 del chavismo, aseguró este viernes
22 de julio, que el dirigente opositor seguirá preso en 2017 pese a la audiencia de apelación con la que se revisa también el caso de otros 3 jóvenes condenados junto a él. Les garantizo que Leopoldo López y los asesinos de la Guarimba seguirán presos porque tienen que pagar por los crímenes de los venezolanos, dijo el diputado Diosdado Cabello en un acto público en el estado de Yaracuy, transmitido por el canal estatal venezolana de televisión, según señalan agencias. Si aquí en este país no hay justicia, jamás habrá paz, y estamos obligados nosotros a seguir adelante unidos como hermanos en lucha, en batalla y en victoria, afirmó Diosdado Cabello. Ahora, parece un poco, de alguna manera, sospechoso, por así decirlo, el hecho de que un miembro del establishment político del gobierno venezolano, como lo es Diosdado Cabello, asegure que no habrá liberación para un preso político que no ha sido liberado precisamente bajo irregularidades y procesos de postergación de las audiencias constantemente en las que estas se posponen, y parece una especie de casualidad que se posponga cada audiencia de Leopoldo López hasta que finalmente se llevó a cabo esta, mientras más y más afirman cada vez más los miembros y funcionarios del gobierno, en especial Diosdado Cabello, que no resultará libre. Es decir, hay alguna especie de conexión que de hecho se vislumbró o se trató de evidenciar de manera subliminal cuando se empezó a circular y a difundir una foto en la que en el juicio que emitió la pena y la sentencia de 14 años contra Leopoldo López en septiembre de 2014, antes de que se dictara la sentencia, se publicaba una fotografía en la que posaban tanto Diosdado Cabello, para aquel entonces presidente de la Asamblea Nacional, que tenía cierto poder político, y la jueza Susana Barreiros, que emitió la pena de 14 años contra Leopoldo López. Es decir, que hacía el para entonces presidente del Parlamento venezolano fotografiándose la jueza que emitió una sentencia, al parecer ahora antes de que emitiera, de 14 años contra Leopoldo López. ¿Por qué hay alguna especie de conexión clientelar o amiguista entre dos representantes de dos poderes públicos, como son el poder legislativo y el poder judicial, para aquel entonces, en un estado que se supone debe tener separación de poderes como cualquier otro estado normal y equilibrado democráticamente en cualquier sistema político del mundo? Pero eso es otro tema. El hecho es que hubo realmente alteración de pruebas, es decir, la lingüista responsable del análisis del discurso de Leopoldo López, que está o que fue de alguna manera contactada por parte de la instancia judicial, la Corte de Apelaciones y el tribunal que está llevando a cabo el juicio y la audiencia contra Leopoldo López, asegura que fue objeto de manipulación, es decir, que sus análisis se malinterpretaron y se manipularon para que de esa manera hubiera tergiversaciones que demostraran que lo que quiso decir la analista o la lingüista en su análisis precisamente fue algo en contra de Leopoldo López, y que realmente a través de ese análisis ella evidencia y deja en claro que Leopoldo López instigó e incitó a la violencia, cuando en realidad no quiso decir eso esa lingüista en su análisis, pero así lo tergiversó y lo manipuló el juzgado para conseguir una sentencia en contra de Leopoldo López, para fallar en contra de Leopoldo López, y eso quedó evidenciado y quedó demostrado cuando un fiscal encargado del juicio contra Leopoldo López se exilió en Estados Unidos y desde allá admitió a través de medios internacionales en exclusiva con CNN que él había sido sometido a presiones por parte de los miembros y los funcionarios de las instancias judiciales del tribunal que evaluó el caso de Leopoldo López, para que lo hallara culpable y lo sentenciara a la culpabilidad y a la pena de cárcel de 14 años. Si realmente fue así, y aunado a la declaración de esta lingüista que asegura que su análisis del discurso de Leopoldo López fue tergiversado y manipulado para que el análisis diera como resultado que sí hubo incitación a la violencia y apología del delito, cuando en realidad no fue así, y ya veremos por qué, entonces allí hubo dos primeros amaños, y con lo que alega el abogado de Leopoldo López acerca de que hay nulidad absoluta, podría haberla, porque al no haber sido de alguna manera bien estudiado el material probatorio y
al no haber habido un análisis probatorio y este haber sido alterado por tergiversación de la misma instancia judicial, se está violando el debido proceso estipulado en el Código Penal venezolano y en el Código Procesal Penal de Venezuela. Y al haber violación, entonces hay una tergiversación que demuestra alteración y de esa manera amaño en un juicio que debería ser imparcial, que debería ser equilibrado y sometido al debido proceso, pero que en realidad no está siendo así. Por lo cual, entonces, con esas irregularidades se sustenta la tesis de que puede haber nulidad absoluta en la sentencia porque es de dudosa procedencia jurídica, por así decirlo. Y esto, junto con las declaraciones de esta analista, de esta lingüista que dice que Leopoldo López, y afirma que Leopoldo López, con su análisis profesional de semántica, que es el estudio del significado de la palabra y del discurso, Leopoldo López no instigó ni incitó a la violencia, sino que emitió un discurso confrontacional e iracundo, es decir, un discurso de revelación, pero siempre con la premisa de la palabra y de la revelación en lo que se refiere a de alguna manera el alzamiento político en cuanto a organización social y política. Eso es lo que quiso decir esta lingüista que analizó el discurso de Leopoldo López, pero que fue de hecho contactada por medios nacionales como el Universal para que diera más declaraciones, y esto fue lo que dijo para el diario El Nacional en exclusiva. Esta lingüista que evaluó el discurso de Leopoldo López dijo lo siguiente, y cito: la juez manipuló mi declaración. Eso es lo que afirmaba esta lingüista, y esto se hizo eco en diversos medios nacionales, como El Nacional, El Universal, portales web de noticias como Runes del periodista Nelson Bocaranda Sardi. Y es precisamente esta lingüista llamada Rosa Amelia Azuaje que reiteró en una entrevista al diario español El Mundo que en los videos que analizó el dirigente opositor, que analizó esta lingüista, el dirigente opositor Leopoldo López tiene un discurso confrontacional e iracundo, pero ninguno de ellos prueba que él hizo llamados expresos a la violencia. ¿Qué dice la nota publicada por el diario El Mundo? Esta lingüista, encargada de realizar el informe que analizó los discursos de Leopoldo López antes y durante los sucesos del 12 de febrero de 2014 en Venezuela, señaló que la jueza Susana Barreiros, quien sentenció a Leopoldo López a 14 años de prisión, manipuló sus declaraciones para lograr la condena contra el líder opositor. La sentencia parafrasea algo que yo no dije, declaró esta lingüista en una entrevista al diario El Mundo de España. Según explica la doctora en lingüística y filología, tuvo la tarea de analizar los videos que evidencian los pronunciamientos y los gestos del político que, de acuerdo con la fiscalía, incitaron a la violencia. Es lo que alega la fiscalía. Pero ella dice y alega lo siguiente: mi informe describe las características de Leopoldo López como orador político. En los videos que analicé, él tiene un discurso confrontacional e iracundo, pero ninguno de ellos prueba que hizo o que López hizo llamados expresos a la violencia, y mucho menos que dio las instrucciones para que fueran asesinadas 43 personas, agregó esta lingüista según reseña el diario español. También reiteró que en la sentencia contra López se le atribuyen afirmaciones que no están en el informe original acerca del caso. Además aseveró que fue excluido del documento un testimonio oral que realizó frente a los abogados, los funcionarios del Ministerio Público y la jueza Barreiros, en el que reveló las incongruencias de la sentencia con la evaluación que hizo. Entendiendo que puede haber nulidad de la sentencia porque hubo violación al debido proceso penal, porque no se tomó en cuenta el análisis probatorio, no se estudió a fondo, y que podría haber nulidad por dudosa procedencia jurídica de la sentencia, según la alega el abogado defensor de Leopoldo López, y así lo analizo y lo interpreto, aunado a que la lingüista que analizó el discurso de Leopoldo López afirma que él tuvo un discurso confrontacional, es decir, incitando a la revelación y el alzamiento político y social, pero no al alzamiento anárquico y violento. Es decir, es un video o un discurso confrontacional en el que las palabras y cada uno de los complementos directos y sintagmas nominales y también verbales, que son objeto de sus palabras, ya esto con un análisis morfológico, evidencian que tuvo una oratoria política, que tuvo un discurso político, sí, confrontacional, iracundo, de oposición total, de aversión total, pero no es un discurso de índole violenta, no es un discurso de índole anárquica, ni tampoco bélica. No es de origen no es de índole bélica, no es de carácter bélico, sino de carácter político, que
de alguna manera despertó pasiones y emociones que devinieron en violencia. ¿Por qué? Porque Leopoldo López, y en resumen, directamente a través de su discurso no incitó a la violencia, sino a la organización política y a la movilización política para generar una tensión y una presión social que, valga la redundancia, presionara al gobierno para que diera o proponga y ejerza soluciones en favor de la crisis que vive Venezuela, o para acabar con la crisis económica que vive Venezuela. No obstante, este discurso, a pesar de que no fue violento, a través de esa orilla política despertó pasiones y emociones violentas en segmentos de la población, en grupos que fueron radicales e interpretaron el discurso de manera violenta, mientras que hubo personas que lo interpretaron de manera política y no confrontacional desde el punto de vista de la violencia, sino como una iniciativa política de presión social hacia el Estado y hacia el gobierno, no una iniciativa violenta de presión anárquica, anómica, guerrerista y belicista de la sociedad hacia el gobierno. Por ello, esta lingüista alega que allí se evalúa el discurso de Leopoldo López como oratoria política. Es decir, el discurso de Leopoldo López no es belicista, no es bélico, es político. Y bajo esa premisa es que se puede afirmar que no incitó a la violencia y que por lo tanto no fue responsable de los 3 cargos que se le imputaron, y de esa manera y bajo ese argumento es que Leopoldo López podría sustentar sus argumentos apelativos, y se los sustenta y los demuestra con esos argumentos semánticos y morfológicos, y también de carácter jurídico por dudosa procedencia debido a posibles irregularidades que violaron el Código Procesal Penal. Entonces tendrán la solidez jurídica suficiente como para que esa apelación sea lo suficientemente fuerte y así poder argumentar y contrarrestar la sentencia que le ha impuesto la Fiscalía, y con esas apelaciones poder lograr una libertad condicional en el escenario más optimista, debido a que se encuentra totalmente cerrado a cualquier sentencia jurídica favorecedora a Leopoldo López y esas instancias judiciales que actúan no con profesionalidad ni ética jurídica, sino con parcialidad y conveniencia política, porque esto es un juicio político o de carácter político por persecución política prácticamente, no de carácter jurídico ni con características judiciales en un debido proceso que respete el ordenamiento jurídico y los códigos penales de la ley venezolana. Por ello es que Leopoldo López muy probablemente podría ser inocente, podría tener esta libertad condicional si logra, en pocas palabras, apelar bien y su abogado logra sustentar esos argumentos bajo las premisas de esta lingüista que hizo el análisis de su discurso, que es político y no bélico. Así es como Leopoldo López podría tratar de lograr una libertad por lo menos condicional. Nos encontramos en una próxima edición en este canal. Para ustedes, Un Venezolano Informa. Les ha hablado Ricardo Serrano.